Buenas tardes, estimadas y estimados presentes. Junto con mi equipo de trabajo, Felipe Barra, Andrés Chegaray y quien les habla, Pablo Villalobos, les vamos a presentar los PMGD, que son pequeños medios de generación distribuida. Y para comenzar, se define qué son los PMGD, y que en honor a sus siglas son pequeños medios de generación distribuida. Vale decir generación de energía, pero a mayor escala que un sistema residencial, pero a menor que un utility scale, que es una escala de un sistema de servicio público, ¿ya? Y teniendo como potencia un máximo de 9 megawatts, siendo este el límite para su implementación. Luego, a partir de esta potencia, se puede inyectar sus excedentes, o dicho de otra manera, inyectar toda la energía generada a la red de media tensión de las empresas distribuidoras, como por ejemplo en nuestro país Enel y la Compañía General de Electricidad Industrial, las cuales corresponden a empresas que controlan los negocios de generación, transmisión y distribución en el país. Luego, como se ve en la imagen, los pequeños medios de generación distribuidas tienen mayormente como fuente de energía renovables y muy baja fuente de energía no renovables. Y en un estudio se dice que las capacidades instaladas por tecnología son de un 44% solar, 27% mina hidráulica de pasada y 17% petróleo. Y luego, entre otras, y en menor porcentaje, tenemos eólicas, biogás, gas natural y biomasa, los cuales en su totalidad hay más de 860 megawatts instalados de pequeños medios de generación distribuida. Y aquí, como igual se muestra en la imagen, es algo como contradictorio porque en páginas me salía de que podía ver una fuente no renovable, pero luego en otra fuente de internet nos salía de que podía solamente ser generada a partir de fuentes renovables, ¿ya? Pero bueno, aquí esta imagen resume un poco el proceso en sí, ¿ya? La energía debe ser generada a partir de fuentes renovables. Luego la industria, comercio, residencia, la electricidad generada puede ser consumida y el excedente puede ser derivado. Ahí más adelante mi compañero Felipe Barra eh, va a presentar sobre los tipos de PMGD, y luego el medidor bidireccional cuenta la energía consumida y la energía inyectada al sistema en forma de excedente. Luego los excedentes del autoconsumo que son inyectados a la red se ven reflejados en la cuenta de electricidad. Además, cabe destacar que la definición anterior es idealizada en términos energéticos. Sin embargo, a nivel más global, esta definición no se conoce, ya que los PMGD varían dependiendo de varios factores, por lo que el DPCA, Distribution Power Quality North America, define este concepto como cualquier tecnología de generación a pequeña escala que proporciona electricidad en puntos más cercanos al consumidor con respecto a la generación centralizada de electricidad. También en Chile, en los últimos años, se ha tenido una demanda energética y, en consecuencia, una demanda de los proyectos de PMGD por la sobresaturación o colapso de las subestaciones, ya sea por el espaciado físico, líneas de transmisión o alimentadores, y esto se debe por el alto número de proyectos inscritos, los cuales el objetivo principal es la obtención de energías limpias a nivel internacional y el fomento nacional para la construcción. Y en el mercado, los PMGD se pueden desarrollar distintos tipos de proyectos dependiendo de los objetivos. En la diapositiva anterior se habló de lo que eran los PMGD. Ahora hablaremos sobre los tipos de PMGD existentes en Chile, siendo estos los de inyección directa e instalación compartida. Durante el último tiempo se han dado condiciones técnicas dentro del mercado energético que han aumentado la demanda por el desarrollo de proyectos PMGD en Chile. Las razones principales son la saturación o colapso de las subestaciones por el alto número de proyectos inscritos en los últimos años, metas orientadas a las energías limpias a nivel internacional y el fomento nacional estatal para la construcción de estos espacios generadores de energía limpia. En el mercado PMGD se puede desarrollar distintos tipos de proyectos dependiendo de los objetivos que se busquen. Estará el PMGD de inyección directa, el cual es exclusivamente para proyectos que tienen como principal propósito generar e inyectar la energía eléctrica a la red de distribución. En Chile, para poder optar a este tipo de PMGD, primero debes contar con un terreno apto para la instalación de este tipo de generador energético. En este caso, el parque solar, como podemos ver acá en la lámina.
Y también hay que considerar la cercanía de las líneas de distribución. Por otro lado, se deberá evaluar la factibilidad de conexión al alimentador asociado y corroborar las condiciones técnicas suficientes para su desarrollo. Si estos requisitos son favorables, son óptimos, se puede comenzar la tramitación con alguna distribuidora. Ahora bien, si se cuenta con una empresa bajo el régimen de cliente libre y se quiere comenzar a consumir energía eléctrica proveniente de fuentes energéticas limpias, en este caso el parque solar, para así disminuir la huella de carbono, se puede optar por un PMGD con instalación compartida. Estos son aquellos proyectos que se conectan a una instalación de consumo y número de clientes existentes. En este caso, la generación de energía limpia, en este caso el parque solar, como puedo ver en la lámina, abastece principalmente los consumos internos del propietario y los excedentes generados se inyectan a la red de distribución a la cual le venderemos. El excedente es aquel que se registra como diferencial entre la generación y el consumo. En breves palabras, el PMGD de inyección directa busca generar energía para luego vender, energía eléctrica, para luego vender esta a alguna distribuidora. Mientras que el PMGD con instalación compartida busca abastecer a algún tipo de empresa, en caso propio, por decir un ejemplo, una empresa mía, abastecerme a mí mismo y los excedentes energéticos eléctricos venderlos a alguna distribuidora. Con respecto a las ventajas y desventajas del sistema eléctrico, las ventajas vendrían siendo reducción de pérdidas técnicas debido a la cercanía del consumo respecto de la generación. Se reducen las pérdidas técnicas por el efecto Joule. Funcionamiento en pequeñas islas. En caso de corte de suministro, el sistema puede seguir funcionando en pequeñas islas, entre comillas, si existe una coordinación y un sistema de protección adecuado. El cumplimiento del artículo 150 del Fomento de Reconstrucción del Ministerio de Economía, el decreto de la fuerza de la ley número 4. En caso de que el GD produzca la energía en base a ERNC, la distribuidora podrá utilizar estas inyecciones, en parte, que acreditan un 10% de la energía que retira desde los sistemas eléctricos con capacidad instalada a 200 megawatts proveniente de ERNC. Con respecto a las desventajas, el ingreso de un número importante de GD puede provocar problemas en la operación del sistema, porque eventualmente, según las señales de precios, los GDs podrían conectarse o desconectarse, eso con respecto con autodespacho, según les convenga, lo que produciría inestabilidad en el perfil de tensión. Por otro lado, en caso de alguna falla, la detección del origen de esta se puede ver dificultada a causa del gran número de fuentes de generación, por lo que sería aumentar los costos del sistema de protección. El aumento excesivo de la penetración es la sobrecarga de la red y eventualmente la inversión del sentido del flujo de la energía. Esto tendría como consecuencia el adelanto de las inversiones correspondientes al aumento de capacidad de las líneas de distribución. Bien, continuando y hablando de las condiciones técnicas y ambientales por cumplir. En el año 2004, la ley número 19.940 modificó la Ley General de Servicios Eléctricos, incorporando perfecciones al marco regulatorio de acceso a los mercados de generación eléctrica conectada a la red. Esto para pequeñas centrales. Bueno, estas modificaciones se realizaron en diversos artículos, donde en el primero de ellos se eximió de manera parcial o total el pago de peajes a los medios de generación no convencional menores a 20 megawatts, por el uso de que sus inyecciones de potencia hacen del sistema de transmisión troncal. Mientras que en el otro artículo se establece que las concesionarias de servicio público de distribución de electricidad, así como también aquellas empresas que poseen líneas de distribución de energía eléctrica que utilizan bienes nacionales de uso público, deberán permitir la conexión a sus instalaciones de distribución correspondientes de los medios de generación cuyos excedentes sean menores a 9 megawatts, sin prejuicio del cumplimiento de las exigencias de seguridad y calidad del servicio. Bueno, y en consecuencia de esta modificación de ley, se creó un reglamento para regular los aspectos técnicos y comerciales de los PMGD. Bueno, y de esta forma se llegó a una norma donde se establece las obligaciones que debe cumplir tanto la empresa de distribución como el operador del PMGD.
de modo que simultáneamente se facilite la participación de los particulares en la generación distribuida y que se mantenga la seguridad y calidad del servicio eléctrico. Las obligaciones de la empresa de distribución es que se deben de permitir la conexión de PMGD a sus instalaciones, mientras se respeten las normas de seguridad y calidad de servicio. Las obras necesarias para permitir la inyección de potencia por los PMGD deben ser ejecutadas por las empresas de distribución y las empresas de distribución deben entregar toda la información necesaria para la conexión de un PMGD. Luego, en el ámbito ambiental, para acogerse a los decretos, los proyectos tienen que haber cumplido dos requisitos: contar con un informe de criterios de conexión o tener ingresado al sistema de evaluación de impacto ambiental su respectivo estudio o impacto ambiental. Y además de esto, una declaración o una carta de pertinencia, según sea el caso. Bien, con respecto al análisis económico, podemos decir que la introducción de PMGD podría provocar ahorros o costos adicionales en el sistema de distribución, que, de acuerdo con el decreto 244, los costos de conexión con cargo al propietario de un PMGD que desea conectarse a las instalaciones de una empresa distribuidora se determinará mediante la sumatoria entre los costos adicionales en la zona adyacente al punto de conexión de un PMGD y los ahorros o costos por la operación del respectivo PMGD. Asimismo, se establece que las horas adicionales que sean necesarias para permitir la inyección de los excedentes de potencia de los PMGD deberán ser ejecutadas por las empresas distribuidoras correspondientes y sus costos serán de cargo de los propietarios de los PMGD. Para el cálculo de estos costos a nivel de distribución se considerarán tanto los costos adicionales en la zona adyacente a las puntos de inyección como los ahorros y costos en el resto de la red de distribución producto de la operación de los PMGD. Bien, en el año 2019 se estimaron los beneficios anuales del escenario base en comparación con el escenario sin PMGD. Entre estos, los principales resultados son los siguientes: disminución de la generación a carbono en un 8,7%, disminución de pérdidas del sistema de transmisión en 43 GW, lo cual equivale aproximadamente a 4,2 millones de dólares. También una disminución del costo variable de operación, una disminución en los costos marginales, una disminución en la valoración de los retiros de energía y principalmente una disminución en las emisiones de los gases de efecto invernadero. También un aumento de inversión asociada al desarrollo de proyectos PMGD equivalente a 1.500 millones de dólares. Y otros beneficios identificados son la disminución de las pérdidas de distribución, reducción de emisiones locales, potenciales mejoras en la calidad del suministro y eventuales adelantamientos de inversión de distribución. Bien, como conclusión, podemos decir que es la tecnología fotovoltaica predominante, que la zona norte es la que mayor presenta requerimientos de conexión e inyección de los PMGD, que se ha visto un aumento exponencial de solicitudes de conexión, y que además de esto, al estar compuesto mayormente por energías renovables no convencionales, el impacto ambiental que tienen es totalmente favorable, transformándose automáticamente en un agente activo de la transición energética. Además son una fuente de inversión creciente, siendo fundamentales para la reactivación económica por el constante ingreso de nuevos actores al sector. También tienen buena recepción por parte de la industria y las empresas distribuidoras debido a que contribuyen de una manera eficiente al suministro energético, de manera sustentable y lo principal que es no contaminante. Mientras que por el lado económico se propone que se debiese determinar el conjunto óptimo de generación que satisface la demanda y que minimiza el costo de operación e inversión en nuevas centrales, inversión en transmisión e inversión en distribución.